Dios le bendiga, mis amados estudiantes, hermanos, amigos que están viendo por a través de YouTube. Somos la Universidad Teológica y Psicológica de América. Amén. Estamos dando una licenciatura en Ciencias Bíblicas Teológicas. Hoy estamos trabajando con la asignatura Religiones, Sectas y Herejías. Amén. Religiones, sectas y herejías. Hoy vamos a trabajar con la cuarta parte. Nos faltarían dos más. Amén. Nos faltan dos partes más. Eh, Hoy es la cuarta lección. Amén. Religiones, sectas y herejía. Vamos a hablar un poquito. Vamos eh, a trabajar con lo que es una pequeña introducción. Amén. Una pequeña introducción de lo que tiene que ver con esta asignatura. Amén. Muy bien. En esta presentación continuaremos con la cuarta parte de la asignatura Religiones, Sectas y Herejías. Exploraremos diversas creencias y movimientos basándonos en la obra de J. Cabral. Nuestro objetivo es proporcionar un análisis informativo, objetivo y crítico fundamental para comprender la complejidad del panorama espiritual actual. Recuerden, hermano, que una herejía dentro de una religión lleva a convertirse en una secta, que es un grupo que sale de ese cuadro y forma otra nueva creencia. Amén. Las sectas mayormente son fundadas por personas que salen de una religión. Amén. Y así es. Entonces, vamos a continuar. Amén. Vamos a continuar. Eh, Agenda, desentrañando creencias contemporáneas. Desentrañando creencias contemporáneas. Nosotros vamos a estar viendo en esta clase de hoy algunas creencias de movimiento y pensamiento que no son comunes. Quizá ustedes nunca lo han escuchado. Amén. Eh, Abordaremos la definición y característica de las sectas, examinando ejemplos específicos como la cienciología y el nuevo pensamiento y sus implicaciones teológicas desde una perspectiva cristiana. Como saben, mis estudiantes, que nosotros mayormente comparamos cada secta con el patrón bíblico, o sea, con lo que nosotros ya creemos como cristiano evangélico, la comparamos. Amén. Que creen sobre Dios, que creen sobre Jesucristo, que creen sobre los ángeles, los demonios. Amén. Entonces, recuerde que una herejía trae una secta y una secta es un grupo disidente. También hay religiones falsas que salen sectas falsas de ellas y viene siendo lo mismo en un sentido, pero que una es secta de esa religión. Pero la fe Bahá'í, los Hare Krishna son sectas del hinduismo. Ahora, Jesús solo, Testigo de Jehová, Adventista, son sectas del cristianismo que salen de ese cristiano. Introducción, sectas y herejías. Definición y criterio para su identificación. Vamos a ver análisis de la cienciología, origen, doctrina y práctica de la cienciología, el movimiento del nuevo pensamiento, principios filosóficos y teológicos, implicaciones para la fe cristiana, contraste y desafíos teológicos, y conclusiones y reflexiones finales. En una síntesis, son los puntos de vista y comparándola con la creencia nuestra. Amén. Una secta, vamos a recapitular. ¿Qué es una secta? Una secta es, en un contexto religioso a menudo se define como su desviación de las doctrinas ortodoxas y por un control significativo sobre sus miembros. Es vital discernir estas características para proteger la integridad, la fe y el bienestar individual. Mayormente las sectas son más cercanas que las religiones. Las sectas son un grupo más cerrado que las religiones y por eso convencen más. Como son menos,
hay más control de las personas y hay también más lavado de cerebro. Como son poquitos, dentro de la iglesia evangélica, últimamente, estamos viendo bastante creencias raras que se están levantando. Y son iglesias con el rótulo de cristianas, se ve muy bien como cristiana, pero usted tiene una creencia bastante rara. Amén. Yo una vez estaba en una iglesia como maestro y le decían papá y mamá, los pastores, papá, papi, mami. Y una cosa, hermano, yo decía, Dios mío, pero ¿qué es esto? Y esto, y aquí para acá, al fin y al cabo, hermano, que se hizo hubo un problema al final, hermano, tan grande. Amén. ¿Por qué? Porque son muy sectarias, muy cerradas. Liderazgo autoritario. Figura central con poder absoluto. En la secta hay un líder y ese líder es la figura principal. No hay un grupo, no hay un liderazgo de personas que entre todos ellos toman una decisión y hacen lo que tienen que hacer. No, aquí el líder es autoritario. Eh, Toma la decisión en su casa y se la dice al pueblo. Mayormente, mayormente, este líder dice, Dios me dijo, Jesús me habló conmigo anoche. Amén. Y también tienen actores, actores. Yo vi uno que decía, le tiró la Biblia al piso y le dijo a uno de ellos, pasa por ahí, ¿a qué no pasa? Y nadie pudo pasar, supuestamente caía porque la unción de la Biblia, pero no llamaban a nadie del público, a cualquiera. Y si llamaban a alguien del público, llamaban a alguien que ya estaba. Entonces, hermano, imagínese, si usted agarra esa Biblia y se la tira a él mismo y le da con ella. ¿Cuántas cosas? Pero hay personas que les gustan esas cosas, les gustan esa actuación. Eh, Doctrina exclusiva, se presentan como la única verdad, no hay verdad, no, incluso hermano, no permiten que se visite otra iglesia, no permiten que vayan a otra congregación ni de visita, imagínense. Aislamiento social, desconexión de la sociedad externa, incluso la misma familia, hermano, le dicen que la Biblia dice que el que sigue a Cristo debe dejar a su padre y su madre, hermano, y eso tiene una interpretación. Control mental, técnica de persuasión y manipulación, manipula las mentes de la persona. Eh, Explotación económica, demanda de recursos financieros, bastante, bastante, hermano, piden bastante. Y dicen, Dios me dijo que tiene que sembrar en este ministerio, Dios me dijo, yo fui a un lugar, hermano, que llevaron reloj, llevaron cadenas, dinero, el cheque, y yo tenía ciertas relaciones con esos líderes, y le pregunté que para qué era eso, que qué obra social iban a hacer, y me dijeron, no, que eso es para ellos, porque hay que honrar a los líderes. Imagínense, hermano. Ruptura familiar, desaprobación de lazos fuera del grupo. Imagínense. Estos criterios nos ayudan a identificar movimientos que pueden ser potencialmente dañinos o engañosos. Pero esos movimientos, hermano, son como un ropaje de fe, como un ropaje de creencia. Vamos a hablar de la cienciología, la búsqueda de la teología espiritual. Dice tecnología, pero es teología espiritual. Fundada por L. Ron Hubbard, la cienciología se presenta como una religión que ofrece un camino hacia la autosalvación a través de la tecnología espiritual. Ellos tienen técnicas, sí, es la palabra, no es teología, es tecnología espiritual. Sus enseñanzas se centran en la dianéctica y el concepto de Tetán, una entidad espiritual inmortal. Ellos entienden que el hombre puede ser salvo si lo desea y debe ser salvo si lo va a hacer. Él es Ron Hubbard. El hombre puede ser salvo
si lo desea. ¿Y qué dice la Biblia, hermano? Que la salvación es don de quién? Don de Dios. La salvación es don de Dios. Es un regalo de Dios. No es porque yo quise, es porque Dios me llamó. Él debe ser salvado si lo va a hacer. Imagínense, hermano. O sea, aquí, hermano, es a uno una autosalvación. O sea, que el hombre, si se quiere salvar por sí mismo, hermano, recuérdese que hace mucho que usted y yo ya no tenemos fuerza para seguir. Quien nos lleva a nosotros es Dios que nos lleva. Nuestra capacidad humana no tiene fuerza para continuar. Es la misericordia de Dios que nos mantiene a nosotros en pie, que nos mantiene vivos, nos mantiene estable. Amén. Fundamento de la cienciología. Un análisis crítico. Sabemos que la cienciología, hermano, trata de que con la misma ciencia, el conocimiento, tú puedes salvarte. No es así. Amén. Por más que tú y yo estudiemos, aún estudiando teología, hermano, por más que tú y yo estudiemos, si no tenemos una relación con Dios y con el prójimo, no nos salvamos. A veces decimos, no, mi relación es con Dios, el prójimo no. Imagínense. Dice la Biblia que si tú no amas a tu prójimo, que tú lo estás viendo. ¿Cómo tú amas a Dios? ¿Cómo tú amas a Dios que no lo puedes ver? Dianéctica y autoría. La práctica central es la autoría, auditoría, donde los individuos con ayuda de un auditor y un emitter exploran, oiga bien hermano, exploran experiencia pasada para eliminar engrama o trauma o incidentes dolorosos. La cienciología, hermano, yo estuve viendo en un programa que hay aquí, se llama Nuria, Nuria en el 9, eh, de un cienciólogo que él llevó hacia atrás, porque la cienciología que es la reencarnación, y fue llevando hacia atrás hasta 10 personajes hacia atrás. Y decían que él era así porque sus antepasados, el alma de ellos era así. Aquí, hermano, te llevan hacia atrás, te hacen un estudio y ahí entonces tú llegas cuando eres niño y ahí tú vas sanando eso para cuando tú llegas ahora a la vida adulta, ya cuando llega cuando eres adulto, entonces ya tú estás sano, hermano. El único que limpia el pasado es Cristo Jesús, el único que te da a ti la salvación. Entonces, ellos, el auditor y un éter son personas que te van a ayudar, que por medio de la ciencia y el conocimiento de tus antepasados o de tu vida de niño, tú puedes auto salvarse. El concepto de tetán. La cienciología postula que cada persona es un tetán inmortal que ha vivido billones de años y posee vastas habilidades creativas. La tecnología, cienciología, busca restaurar esas habilidades. Ellos te llevan al pasado y en el pasado, hermano, tú vas recuperando cosas del pasado, de sus ancestros de billones de años. Hermano, imagínese, si tu ancestro era un pensador, te llevan a que tú seas un pensador hoy, una persona con conocimiento vasto, pero eso es mentira, hermano. Cuando el niño, hay dos teorías evangélicas concernientes al alma. El tal el creacionismo y el traducionismo. Eh, esa teoría estaban entre Martín Lutero y Juan Calvino. Esos son en tiempo de la Reforma Protestante. Y el creacionismo dice que Dios tiene muchas almas, que Dios crea almas cada vez que un niño, la mujer queda embarazada, entonces concibe, Dios le pone esa alma. Eso es el creacionismo. El traduccionismo dice que el hombre
tiene su alma y cuando la mujer concibe, entonces que se junte el espermatozoide, mujer, entonces ahí se forma esa alma que viene del hombre y de la mujer, mayormente del hombre. Eso es el traduccionismo, se le traduce, como dice la Biblia, esa es la teoría que yo más creo. Y porque si el alma viene de Dios y no tiene ninguna conexión con el humano, el alma es sana. Y el hombre es santo entonces, porque completamente ya no hay, que no se contamina. Y no es así. El alma viene contaminada del mismo hombre. Amén. Entonces, no hay ese pasado. El alma sale del mismo hombre, se vive creando, como la semilla. La semilla se va, el arroz se siembra y nace, uno se come una parte, por una parte que lo dejan para sembrar de nuevo y así. Negación del pecado y redención. A diferencia del cristianismo, la cienciología no reconoce el concepto de pecado original ni la necesidad de un salvador. La salvación es un proceso de autopurificación y autorrealización. Eso no es así, completamente no. El nuevo pensamiento, poder mental y realidad creada. El nuevo pensamiento es un movimiento filosófico religioso que surgió en el siglo XIX, enfatizando el poder de la mente para moldear la realidad. Mire, dijo un teólogo puritano, David Clark, la vida del hombre gira alrededor de lo que piensa y mayormente lo que piensa acerca de Dios. Entonces, es verdad que tus pensamientos que están ligados al alma son los que nos manejan, pero a un otro pensamiento tú lo llevas a Dios y lo sacrificas en Jesucristo. Pero por más que tú pienses ser bueno, por más que yo piense ser pastor, ser líder, hermano, es la gracia de Dios, el poder de Dios que nos mantiene a todos, tanto usted que está de aquel lado de ese televisor o el celular o esa computadora, no somos nosotros, es Dios. Entonces es imposible, es imposible. No es, nadie se puede autosalvar. Es la gracia de Dios. Sus raíces se encuentran en el trascendentalismo y metafísica. Sabe, hermano, que metafísica, perdón, la metafísica es algo muy abstracto. Amén. Es un estudio muy profundo, pero al fin y al cabo, hermano, no te llevan a la salvación. Es imposible autosalvarse. Promoviendo la idea de que nuestro pensamiento crea nuestras experiencias. Y es al contrario, hermano. Es la experiencia que crea nuestro pensamiento. Las experiencias de la vida es que a nosotros nos llevan a tomar mejores o peores decisiones. Entonces, vemos aquí un contraste muy fuerte. Pilares del nuevo pensamiento, una perspectiva crítica. Este movimiento enseña que la enfermedad, la pobreza y la infidelidad son resultado de pensamientos negativos y que se pueden superar mediante la afirmación y la visualización positiva. No es así. Por más que tú visualice algo, no puede tú autosalvarte, por más que tú mires el pecado y te alejes, es la gracia de Dios. La mente como creadora. Se postula que la mente es una extensión de la mente divina, capaz de manifestar cualquier cosa en la realidad. La clave es alinear los pensamientos con lo deseado. No es así. A mí me dijo alguien una vez que yo le dije a mi niño que estaba pequeñito, cuidado si te cae, te va a caer muchacho, te vas a caer. Y me dijo una hermana, pastor, si usted le dice que se va a caer, se va a caer, porque lo que tú dices es la palabra en tu boca, eso es. Yo dije, wow, hermana, qué fe tan grande. Sí, me dijo, sí, sí.
Si tú dices que su hijo se va a caer, que va a pasar algo, le va a pasar, porque en la palabra, en la boca hay poder. Hermano, qué mala interpretación de ese texto, que en la boca hay poder. Si usted dice, wow, o sea, Dios se va a caer, se cae. Si usted dice, esa casa va a ser mía, es mía, seguro. Hermano, por más que yo diga, por más que tú digas, la voluntad es la de Dios. Dios es que decide una cosa o la otra. Tú ora con fe para que pasen las cosas en el nombre de Jesús, pero todo depende de Dios, hermano. Porque Dios contesta sí, contesta no y contesta espera. Tres posiciones de Dios. Amén. Divinidad inherente. Cada individuo posee una chispa divina o naturaleza crística. Wow, de Cristo, lo que implica que somos inherentemente buenos y capaces de perfección, sin necesidad de redención externa. O sea, hermano, que no necesitamos de nada externo para, sino que lo podamos autosalvar. No es así. Necesitamos de Dios. Necesitamos de pastores, de líderes que nos enseñen, de personas que nos ayuden. No es así. ¿Ven? Sanación metafísica. La enfermedad es vista como una manifestación de errores de pensamiento o creencia. La sanación se logra mediante reorientación mental y la afirmación de salud perfecta. Si yo digo, no tengo tal cosa, no lo tengo. Una vez una hermana me decía, ella era diabética, yo como de todo, pastor, porque yo me declaré sana. Sierva, no coma cosas dulces. No, 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 ni pan. Pastor, yo me declaro sana. No me va a pasar nada, hermano. Pero cuídese, no, se murió el hermano. Se murió. ¿Me entienden, hermano? No es que tú te autodeclares. Tú tienes fe y oremos para que no se muera. Oremos por tu enfermedad. Oremos. A mí me operaron de ese hombro, ustedes lo saben. Y yo oré bastante. Señor, sáname. Hice ayuno, hermano. Oré, clamé, pedí oración a muchos de ustedes, pero Dios no me sanó. Me operé. No fue la voluntad de Dios. Ah, no, yo me quedo sano y me muero de eso. No es así, hermano. Entonces no es mi fuerza, son las de Dios. Impacto del nuevo pensamiento en otras corrientes. La influencia del nuevo pensamiento se extiende a diversas religiones y movimientos metafísicos, moldeando sus doctrinas y prácticas. Su enfoque en el poder individual y la prosperidad ha resonado en muchas esferas. La prosperidad. Hay un evangelio de la prosperidad. Ven, ven, Dios, ven al evangelio, ven a esta iglesia que va a prosperar, va a prosperar. Siembra aquí en este ministerio para yo hacerme rico. Siembra, siembra. Y Dios te va a dar, Dios te va a prosperar. Ven, trae todo, ven, ven. Ven, hermano, ellos prosperan, pero los feligreses no prosperan. ¿Mm? Declara, profetiza a esto que Dios, y mira hermano, y le quitan el dinero, la plata a la gente. ¿Eh? Endiosan al hombre, rebajan a Dios. Ejemplo notable incluye la ciencia cristiana, que también la ciencia cristiana es una iglesia que cree en eso. La UNITI y la ciencia religiosa, así como amplias vertientes del movimiento de la nueva era que adoptan esos principios. Así es. La Luisa Baker Eddy creía en eso mismo. La ciencia cristiana creía en eso mismo, hermano. Tú no estás enfermo, eso fue mental. Y murió enfermo, hermano, y se murió. Murió. No es así. Ahora, pastor, yo tengo fe. Amén. Pero no le enseñe que todo el mundo no es igual, todo el mundo no tiene la misma fe. Amén. Hay muchos pastores que mueren del corazón. Hay muchos evangelistas que han muerto del corazón. Hay muchos evangelistas y pastores que han muerto jóvenes. Que Dios se lo ha llevado, hermano, y han orado por ello y nada. Porque la voluntad de Dios es la perfecta. Es agradable y es perfecta, hermano. No es la mía, no es lo que yo quiero. Si yo fuera Dios, yo hiciera muchas cosas diferentes, pero Dios es el que sabe.
porque él sabe el futuro. Contraste teológico, cienciología y nuevo pensamiento versus cristiano. Vamos a ver. La diferencia fundamental radica en la fuente de salvación y la naturaleza del ser humano. El cristiano enfatiza la dependencia de Dios para todo, mientras que estas corrientes promueven la autosuficiencia. Yo soy suficiente, yo lo logro. Sobre el pecado original, para ello es negado o irrelevante. Para ello no hubo un pecado original, eso es mentira, no existe el pecado. Según la Biblia, ese es un tema central. Herencia de la caída. Heredamos la naturaleza pecaminosa. La vamos heredando. La salvación. Vamos a ver qué creen de su salvación. Por autoesfuerzo y tecnología espiritual. Para ello, la salvación es un autoesfuerzo y una tecnología y técnica espiritual para salvarse. ¿Qué dice la Biblia? Que es por gracia en fe en Cristo Jesús. Es por la gracia. La salvación es por la gracia. Para ello es un autoesfuerzo. Pastor, pero hay que esforzarse, claro, pero no depende de nosotros, depende de Dios. Naturaleza humana, divina, inherente, buena, sin pecado. Para ello, la naturaleza humana es divina, inherentemente buena. Para la Biblia, para nosotros, somos creados a imagen de Dios, pero caída y pecadora. Nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa. Aún los cristianos tenemos la naturaleza pecaminosa. Porque eso está en la carne. El día que usted se muere, se va. Porque es una herencia. No es que veamos el pecado, sino la naturaleza, la tendencia a pecar. Amén. Autoridad. Escrito de los fundadores y experiencia personal para ellos. Para nosotros, la Biblia es nuestra autoridad, inspirada por Dios. Reflexiones finales y próximos pasos. Hemos analizado la cienciología y el nuevo pensamiento, destacando sus desviaciones de la teología cristiana. Es crucial que los cristianos estudien estas corrientes para discernir la verdad y defender la fe. ¿Cómo defendemos la fe? Conociendo lo que otros creen para poder defendernos mejor. Recursos adicionales, se recomienda la lectura del libro Religiones, Sectas y Herejías de J. Cabral para un estudio más profundo y detallado. Claro que sí, hay muchos materiales, usted puede buscar muchos materiales sobre religiones y sobre este tema más detallado, más detallado. Mantenerse informado y arraigado en la palabra de Dios, esa es la mejor defensa contra la doctrina errónea. La mejor defensa es esto. Amén. Vamos a hablar de los moníes. Esto ya dieron una exposición. Vamos a hacer una recapitulación, ya que algunos estudiantes expusieron este tema. Amén. Los moníes, la Iglesia de la Unificación, fundada en 1954 por Sun Myung Jung, ¿eh? Sun Myung Moon, o Suyum Moon, lo llaman, en Corea del Sur. La Iglesia de la Unificación es un movimiento religioso con presencia global. Sus seguidores son conocidos popularmente como los moníes o unificacionistas y su influencia se extiende por diversos ámbitos. Los Suyumun, hemos mencionado, amén. Sumyujun, el fundador y Mesías autoproclamado. Por cierto, tiene hace como 8 años, o 9, como unos 9 años que murió. Uh -huh. Nacido en Corea en el año 1920, en Corea del Norte, afirmó haber tenido una visión de Jesús a los 16 años, donde se le recomendó la misión de completar su obra redentora. Toda la secta, hermano, dice que se le apareció Dios, se le apareció Jesús o el Espíritu Santo. Toda la secta. Todo dice que se le apareció. Uno dice que le dieron un libro.
Siempre, hermano, para una mentira con una base espiritual. He visto lugares que dicen, estoy viendo un ángel, estoy viendo un ángel, estoy viendo esto ahora. Y Dios me habló conmigo anoche y me dijo, mira, dile esta cosa. Y Dios habló esta madrugada conmigo. Yo no dudo que Dios hable con la gente, hermano, ¿no? Pero siempre es la misma cosa. En esta madrugada Dios me habló, yo vi un ángel que me dijo, aquí hay un ángel, miro la identidad. Amén. Sin ver nada, hermano. Porque que lo vean, gloria a Dios. Pero siempre la misma historia. Se proclamó a sí mismo Mesías y encarnación de Dios en la tierra, liderando la iglesia de la unificación, con una visión de un mundo unificado, bajo un único ideal divino. Dirigió la iglesia hasta su muerte en el año 2002. Yo me acuerdo como ahora mismo, yo daba clase en la capital y escuché esa noticia. Hace de eso 13 años. Doctrina central, completar la redención de Jesús. Eh, Jesús, misión incompleta. Para él, Jesús no terminó su misión. La doctrina central de los moníes enseña que Jesús fracasó en su misión redentora y al no casarse y establecer una familia, lo dejó a él, hermano, para que tenga muchos hijos, muchas mujeres y así terminar la obra. Wow, hermano, ¿qué usted cree de esto? ¿Mm? Moon, restauración de la humanidad. Suyo Moon, según sus seguidores, para completar la restauración de la humanidad y establecer el reino de Dios en la tierra. Ese fue su trabajo, su misión. El principio divino. Sus creencias se basan en el principio divino, un texto fundacional que reinterpreta la Biblia y expone la teología unificacionista. O sea, es el principio divino, es como la Biblia de ellos, escrito por él. Incluso él tuvo mucha aceptación en Estados Unidos porque él era anticomunista. Y allá en Corea del Norte, hermano, el comunismo era fuerte. Entonces, después la Corea se dividieron y él enfrentó mucho el comunismo y Estados Unidos lo apoyó bastante, hasta dinero le dio, porque decía que era comunista y que había que ayudarlo. Al fin y al cabo, el hombre no era nada de eso, lo que era un hombre que estaba buscando su dinero, su dinero. Ninguno de estos falsos líderes de iglesias, de sectas, mueren pobres, mueren millonarios, hermano, porque su base es esta: conseguir dinero bajo el ropaje de Dios. La iglesia de la unificación pone en énfasis particular en el matrimonio y la familia, considerando los pilares fundamentales para la salvación y la construcción de un mundo ideal. Hace unos 25 años, yo fui a evangelizar en una casa aquí en la capital, Carrizo. Encontré dos vasos y esos dos vasos ahí como un altar. Dice, no, nosotros pertenecemos a la iglesia de unificación, nosotros somos casados, él no casó. ¿Cómo se casaron? Un vaso de agua, una cosa, hermano, ya es un matrimonio. Ellos tienen el récord Guinness, porque ellos casaron, creo que fueron a 3.000 parejas en un solo día. Pero eso, si usted supiera, hermano, cuando se iban a casar, o se van a casar en la iglesia de él, allá en Corea del Sur mayormente, del norte no tienen ideales religiosos, eh, tenían que pasar por él. Primero él y después para él santificar a la doncella y después el marido se casaba con ella, pero ya estaba santificado ese matrimonio. Primero él estaba con ella. Oigan, cuántas cosas tiene uno que ver. Y aquí en otro país hay iglesia de la unificación. Y quizás su país donde usted estés. Organizan bodas masivas para miles de parejas, a menudo asignadas por el propio mundo, con el objeto de eliminar barreras raciales y crear una familia global. Él juntaba africanos con europeos, americanos, él trataba de hacer
para mezclar, porque él decía que esa era la familia global y que tenía que ser una mezcla para... Eso es increíble, hermano. Por ahí dice que tuvo 70 esposas y no sé cuántos hijos. La familia ideal, basada en la unidad y el amor, es vista como el núcleo central para la salvación, individual y colectiva, reflejando el modelo de la familia divina. Dios, reino de Dios, promueve la unión familiar como la base fundamental para la construcción del reino de Dios en la tierra, buscando la armonía y la paz universal. Ese matrimonio de ellos no es que era un matrimonio civil, sino que lo hacía él. Y él tenía sus condiciones, incluso una ropa diferente. Tenía que tener una ropa completa para el matrimonio, blanco. Hermano, yo estudié eso más a fondo y hay cosas que yo ni la digo aquí. ¿Cómo, cómo, eso se hacían esas cosas, esas herejías, esas cosas lascivias, hermano? Pero el líder era el líder y la secta nadie le contradice al líder. Yo recuerdo de un pastor que yo estuve dando clases en su iglesia. Él tenía un hermano en Puerto Rico que pertenecía a la iglesia Mitten Aarón y estaba ayudando esa asignatura en la iglesia del pastor aquí en el país, en República Dominicana. Y yo me acuerdo que dice que la iglesia en Puerto Rico y mucha parte del Caribe se juega béisbol. Hay un pitcher, un catcher, un bateador. Quizás muchos que estén en otros países que no conocen bien la pelota, pero muchos sí lo conocen. Y dice que Aarón jugaba pelota y él bateaba y había que tirarle la bola, hermano, de una forma para que le pudiera dar y que anotara la carrera, pero él le tiró y lo ponchó, o sea, no le batió. Y dijeron, tú te estás volviendo loco. Tú sabes que a Aarón se le tira la bola de una forma que él la pueda batear. Ya tú no tienes problema en la iglesia, así mismo fue. Cuando llegó el domingo a la iglesia, me la atención, tú no podías tirar la bola así a Aarón. Aarón hay que dejarlo que él bate y que él anote la carrera. El más no, pues yo creía que era un juego. No, 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 a Aarón no se le puede. Entonces a ese pastor amigo mío le tocó esa parte de explicar y él dio esa historia. A mí me gustó mucho. Y yo cada vez que lo veía, ese pastor, a Aarón hay que tirarle para que bate. Crítica a la doctrina antibíblica y controvertida. Vamos a ver. Altamente crítico. Duración e influencia. Rechazo teológico. Figura del líder. Lo primero es, en cuanto a esto, el líder es la figura principal. Lo que él diga es cátedra. La creencia es basada en el líder, en cualquier secta. Tiene que tener un impacto social. Ellos promueven canales de televisión, promueven en la calle, ¿eh? Son gente ético, muy santo, pero es cuestionada. ¿Mm? Hay muchas controversias doctrinales. Entonces, la secta desde lejos, usted se da cuenta, desde lejos. Estructura y liderazgo de la iglesia. Tras la muerte de Suyumun, el liderazgo centralizado de la iglesia recayó en su viuda, Hak Man Mun, y sus hijos, continuando con la dinastía familiar. La secta, hermano, siempre dejan a sus hijos, su esposa y sus hijos, o la gente más cercana. ¿Por qué, hermano? Porque esa es una empresa familiar. Es un dinero, hermano, grande que entra ahí. Es un lavado de cerebro grande. Esta iglesia tiene millones de seguidores. La iglesia de la unificación es una organización con múltiples frentes religiosos, políticos y económicos, operando a través de diversas ramas y fundaciones en todo el mundo. Ellos tienen muchas empresas, bastantes empresas,
porque el hombre se hizo empresario. Y aparte de eso, hermano, los miembros son obligados a comprar los productos hechos por la empresa de ellos mismos. Imagínense, ellos con 5 millones de seguidores en Corea hacen una pasta dental y son 5 millones de pasta que hay que comprar. O si ellos llaman arroz, arroz que comprar. Entonces eso va creciendo, hermano, que debiéramos los cristianos unirnos en muchas cosas así, hermano. Lo hacen ellos, nosotros no. ¿Mm? Si nosotros, los cristianos evangélicos, nos uniéramos y compráramos los productos producidos por los mismos hermanos, eso sería una bendición, porque todos tuviéramos beneficio. Pero a veces no es así. Pero los impíos lo hacen. La secta sí. Federación de Familia para la Paz y la Unificación Mundial, Federación de la Paz Mundial, Medio de Comunicación. O sea, hermano, ellos tienen varias instituciones, varias, mire, el Washington Times, ese es un periódico, un canal, o sea, son medios que ellos usan, hermano, para propagar, porque las sectas son así, ellos propagan su creencia y la gente está buscando, hermano, una salida. Prácticas controversiales de los suyos mundo. Boda masiva, ceremonia donde miles de parejas se casan simultáneamente, a menudo asignada por la iglesia sin previo conocimiento entre los cónyuges. Hermano, ahí le dicen, tú te casas con fulano y tú con ella. Tú con ella y tú con ella. Tú con ella y tú con ella. Lo saben a veces el día antes o el mismo día. Le dicen, venga vestido de traje ustedes, los jóvenes. Y a ella le dicen, venga vestida también de ropa de novia. Y ese día, mira, ese es el tuyo, ese es el tuyo, ese es el tuyo. Pero primero le tenía que santificar el Señor Mundo. La tenía que santificar unos días, unos meses antes. Recaudación de fondos. Actividades de recaudación de fondos realizada por miembros de la calle, generando controversia por las tácticas utilizadas y la presión sobre los seguidores. Tienen que recaudar fondos de muchas formas. Los testigos de Jehová usan la atalaya y las revistas de espectáculo le dan tanto al mes. Esas son 20 atalayas, 20 despertar, son 40 a dólar cada uno son $40 que tú tienes que traer ahí. Tú la regalas, la vendes, a lo que sea, pero así es. $40. Si hay 1,000 personas, son 40,000 personas al mes en esa sola iglesia, obligatoriamente. Acusaciones. La iglesia ha sido acusada de control mental, manipulación y psicología y separación familiar, lo que ha generado preocupación entre ex miembros y organizaciones anticrisis. Increíble. Influencia política y económica. La Iglesia de la Unificación ha desarrollado una vasta red de influencia a nivel global, extendiéndose más allá de lo religioso para abarcar los ámbitos políticos y económicos. Yo le decía, hermano, que ese hombre tenía una influencia grande en la política americana porque inyectaba dinero a ciertos candidatos, muchísimo dinero, tenía empresas que aportaban dinero por el gobierno, le sacaba también, le compraba productos de ellos, hermano. El hombre fue un gran empresario. Murió con millones, millones de dólares. Imagínense. Y tú le preguntas a la feligresía, ¿cuánto ustedes tienen de eso? Nada. Imperio económico. Se estima que un 70% de sus ingresos provienen de un amplio imperio económico que incluye medios de comunicación, instituciones educativas y diversos negocios. Vínculo político. Establecieron vínculos sólidos con políticos y conservadores anticomunistas en Estados Unidos y otras naciones apoyando causas y campañas. El hermano empezó a decir que era anticomunista y como en esos tiempos, años 20, 30, 40, la Unión Soviética, el muro de Berlín, eso estaba de moda, hermano. Él se aprovechó de eso. Han participado en actividades en campañas y movimientos internacionales, promoviendo sus ideales de paz y unidad global, a menudo bajo la bandera de organizaciones fachadas. Solamente era una fachada, no una realidad.
Controversias y críticas. Denuncias graves. Vamos a ver las denuncias que tuvieron los Suyumú. Numerosas acusaciones de lavado de cerebro y explotación financiera por parte de exmiembros y familias afectadas. Explotaciones financieras. Condenas legales a Suyumú, incluyendo prisión por evasión fiscal en Estados Unidos, lo que afectó la imagen de la organización, evadiendo impuestos, cosa que en Estados Unidos no se puede. Considerada por muchos gobiernos y organizaciones especializadas como un culto peligroso debido a sus prácticas coertivas y su hermetismo. Algo hermético, algo que como un secreto, como algo cerrado, como algo que no se sabe bien qué es lo que es. Movimiento carismático. La Iglesia de la Unificación es un movimiento religioso con un fuerte liderazgo carismático fundado por su yugo. Los líderes, hermanos, de sectas son muy carismáticos. Le llegan a la gente, pues son amables. Por detrás de eso, hermano, está un dragón. Son sepulcros blanqueados. Doctrina desafiante. Su doctrina, que se basa en el principio divino, desafía las interpretaciones tradicionales del cristianismo, especialmente en lo que se respecta a la redención y a la figura de Jesús. Impacto global y controversia. Han logrado un impacto global significativo a través de sus matrimonios masivos, actividades económicas y vínculos políticos, pero estas acciones han estado marcadas por persistentes controversias y críticas. Hermano, después que está la prensa, así, que está el periódico, pero mayormente los canales digitales, los canales de YouTube, después, hermano, que está el Internet, es más difícil mantener una secta en secreto. Ahora es más fácil enterarse, tanto de lo bueno como de lo malo. Entonces, esa secta, hermano, lamentablemente va bajando. Gracias a Dios. No lamentablemente, no. Gracias a Dios. Vamos a enfocarnos ahora en una creencia, hermano, que está muy de moda. Realianos, también le llaman los reptilianos. Aquí vemos una nave, hermano. Aquí. ¿Cuántas cosas? Ahí vemos supuestamente una nave. Mire, hermano. Origen y fundamento de sus creencias. Exploraremos los orígenes de esta enigmática secta, OVNI, sus fascinantes creencias sobre la creación de la humanidad por seres extraterrestres. Hermano, en un sentido, fuimos creados este mundo por extraterrestres, en un sentido, porque Dios, el Padre, el Espíritu Santo, ellos no son de esta tierra, pero no como ellos lo dicen. Y su interpretación radical de los textos bíblicos. Descubre cómo su fundador, Claude Bouillon, se convirtió en Rael y la misión que, según él, le fue encomendada. Estas son de la creencia de los ovnis. Incluso muchos dicen que cuando Cristo venga van a decir que fue una nave que vino. Una nave que vino y se lo llevó. Nacimiento y autodenominación. Nacido en Francia en el año 1946, Claude Bouillon fue un periodista y cantante antes de autoproclamarse Rael, el último mensajero de Elohim. Publicación fundacional. En 1973 publicó este libro donde detalla su primer encuentro con un extraterrestre y el mensaje que recibió. Todo lo que fundan secta dicen que vieron a Cristo, que vieron al Padre, el Espíritu Santo, que vieron el ángel Moroni. Este vio un extraterrestre. Esa es la base para fundar su creencia. Encuentros y profetas. Afirma haber tenido encuentros repetidos con seres de otros mundos y que profetas como Moisés y Jesús, aquí rebajan a Jesús. Todas las sectas endiosan ellos y rebajan a Jesús.
fueron en realidad enviados de Elohim. Claro, fue enviado por Dios. Fundación del movimiento. Basándose en estas experiencias, fundó el movimiento realiano, una secta que curiosamente se define como atea y centrada en la ciencia alienígena. Ellos se creen ateos, pero dicen que Jesús y Moisés fueron profetas enviados por Elohim, pero se creen ateos. Se creen ateos en el sentido que no creen en la Biblia como nosotros creemos. Creencias realianas, el origen extraterrestre de la humanidad. Los realianos sostienen una visión radicalmente diferente de la creación humana. Según ellos, la humanidad fue diseñada y creada por una civilización extraterrestre avanzada a la que llaman Elohim. Recuerda, hermano, que la palabra Elohim es Dios en plural. Entonces, para ellos, estas personas extraterrestres se llamaban Elohim, todos. El término Elohim, comúnmente traducido como Dios en la Biblia hebrea, es interpretado por los realianos como aquellos que vieron que vinieron del cielo, refiriéndose a estos seres alienígenas. Amén. Argumentan que la vida en la Tierra fue creada mediante ingeniería genética de vanguardia, lo que implica la complejidad del ADN. Si a la palabra ADN usted le pone la D, le pone una A en el medio de la D y la N, ¿cómo dice? Adán. Adán. Para los israelianos, figuras proféticas como Moisés y Jesús, Mahoma, no fueron de origen divino. Ven que ponen a Moisés y Jesús como igual y Mahoma, Zoroastro, Buda, para ellos y Jesús son iguales. Rebajan a Dios o a Jesús y endiosan al hombre. Todas las sectas en eso. Dice que para ellos no fueron de origen divino, sino mensajeros enviados por Elohim para guiar a la humanidad. Tiene razón en cierto sentido. Reinterpretación bíblica israeliana. Explicación del relato bíblico como ciencia. La Biblia es una ciencia. No divino, sin intervención humana, sin intervención divina. O sea, la Biblia es una ciencia sin nada divino, que fueron hombres muy sabios que lo escribieron. No fue inspirada por Dios. Interpretación real del Génesis, origen, creación por seres alienígenas. Vamos a ver la explicación de estos temas. Ciencia en lugar de fe, la visión raeliana. Los raelianos rechazan la existencia de un Dios sobrenatural, sustituyéndolo por un conocimiento científico alienígena, algo de otro planeta. Clonación humana. Promueve la clonación humana como un camino hacia la inmortalidad, creyendo que la ciencia puede replicar y perfeccionar la vida. No es así. Meditación sensual. La meditación sensual es central en su práctica, enfocándose en la conexión entre cuerpo y mente y el despertar de los sentidos para una mayor autoconciencia. Me hace mucho parecido que la cienciología, que la gente se puede autosalvarse. Esto dice que la autociencia, también nos lleva a la salvación. Placer, amor y sabiduría. Su filosofía se basa en la búsqueda del placer y el amor incondicional y la sabiduría, entendido como pilares para el desarrollo personal y colectivo. Si usted se da cuenta, hay dos manos, ¿verdad que sí? Una mano es como de un humano y otra mano es como de un alienígena. Imagínense, hermano.
símbolos y lenguaje bíblico desvirtuado. Los raelianos manipulan textos sagrados y emplean símbolos religiosos con nuevos significados para justificar sus creencias. Para los raelianos, los textos bíblicos no son mitos divinos, sino registro histórico de la interacción entre Elohim y la humanidad primitiva, mal interpretado a lo largo del tiempo. Oiga eso, hermano. De verdad que conocía poco de esta secta. Sí lo hubiese escuchado, pero no así en detalle. Presentan su mensaje con una apariencia de espiritualidad y ciencia, lo que puede resultar engañoso para quienes buscan la verdad. Esta secta, hermano, muchas veces ayudan a la gente, le dan dinero, se juntan personas de mucho dinero, ayudan, entonces la gente se acerca y empiezan, hermano, a hacer prosélitos. Y eso caen muchas caen en esas sectas. Advertencia bíblica sobre las sectas. Distorsión de la verdad. Las sectas como los israelianos distorsionan la verdad fundamental del Evangelio. Sus enseñanzas, aunque a menudo parezcan sabias o espirituales, son engañosas y apartan de la sana doctrina bíblica. Hermanos, si algo no encaja en la Biblia, hay que rechazarlo. Si en tu iglesia están enseñando cosas que no son conforme a la palabra de Dios, sal corriendo, huye, huye de esto, dice Pablo. Amén. No vamos a dejarnos confundir por doctrina de demonios. Si tú puedes, ayuda para que esa creencia no siga. Sea un pilar de Dios en tu iglesia. Es crucial que los creyentes examinen cada enseñanza a la luz de las escrituras para discernir lo que es verdad y lo que es engaño. La Biblia es una guía inmutable. ¿Cómo reconocer doctrina engañosa? En un mundo lleno de información y diversas creencias, es vital desarrollar el discernimiento espiritual agudo. Hay que discernir. Se discierne por la palabra de Dios, con el Espíritu Santo. Contrastar con la Biblia. Toda enseñanza debe ser comparada con la Biblia, auténtica. Si contradice las escrituras, debe ser rechazada. No aceptar reinterpretaciones. Desconfía de las reinterpretaciones que niegan los atributos o esenciales de Dios o la divinidad de Jesús. ¿Qué es reinterpretar? Dar una interpretación que no es la interpretación correcta o común por los hombres, las mujeres de Dios. Ah, que Dios me dijo a mí anoche que esto significa esto, que esto y esto. Allá hace miles de años que eso no significa eso. ¿Y qué fue lo que pasó ahora? Ah, que Dios me dijo. ¿Mm? Firmeza en la fe. Mantente firme en los fundamentos de la fe cristiana, sin fluctuar en las nuevas filosofías o supuestas revelaciones. Algo nuevo, hermano, no es nuevo nada. Salomón dijo que no hay nada nuevo debajo del sol, nada. Buscar guías confiables, recurre a líderes espirituales maduros y textos bíblicos de estudio que te ayuden. Siempre, hermano, siempre debe tener personas, personas que te ayuden, hermano, personas que te puedan orientar. Llamado a la firmeza y la fe cristiana. Permanecer en la verdad del Evangelio. Aférrate a las enseñanzas fundamentales de Cristo y su Evangelio, que es inmutable y eterno. Rechaza filosofías sustitutivas o sustitutas. Resiste cualquier filosofía que intente reemplazar la fe genuina con supuesto conocimiento científico, revelaciones externas. Dios me dijo que ahora eso es así. Y Dios me dijo que ahora va a ser así. Y Dios me dijo que... Una vez me dijo una hermana a mí que ella oraba con la rodilla
con la cabeza, ella metía la cabeza como en las dos rodillas, que Dios le dijo que esa es la manera de Dios, que ella le dijo, pastor, si usted ora así y se, se dobla, hace una, mire hermano, vea, con esa incomodidad, pastor, usted va a tener una fe y usted va a tener una respuesta de Dios, Dios me contesta a mí, vamos a la iglesia, una relación con Dios, hermano, usted, si usted puede doblarse, yo así me doblo y se me parte la cabeza. No, pastor, porque mire que eso es difícil lo primero, porque usted se acostumbra. Dios le va a contestar así, porque es la incomodidad, esa lucha usted con su carne. Oye, hermano, ¿y qué es esto? Entonces, imagínese un pastor de eso que Dios le habla todos los días, mañana, tarde y noche. Hay unos líderes, hermano, que Dios le habla, hermano, más que la esposa. Dios le habla más, hermano, que en el empleo, que en el trabajo. Todos los días, 24 horas Dios le habla. ¿No? Reprenden hasta los mosquitos, las cucarachas. Entonces, si es un pastor de eso, hermano, y van a todo el mundo a la iglesia como yo, mire, oren así, no, no es así. Fortalecer la relación con Dios. Cultiva una relación personal e íntima con Dios verdadero a través de la oración y la obediencia a su palabra. Oración y estudio bíblico. O ora constantemente y estudia la Biblia diligentemente. Son sus armas más poderosas. ¿Qué le citó Jesús a Satanás? La palabra. Nunca quedará en desuso. Todo pasa, menos la palabra de Dios. Pastor, líder, tú que estás ahí, enseña la palabra, enseña a tus ovejas. Lo pastoreaste 1, 2, 3, 4 años, 10 años, 15 años. Yo tengo miembros ahí que fueron miembros míos. ¿Cuántos estudios dimos aquí en el país y también en Ecuador? Que son y fueron miembros míos de mis iglesias, donde Dios me ha permitido pastorear. Yo he enfatizado mucho los estudios bíblicos, porque es la base, es la base. Es la base de no irse por cualquier secta o cualquier creencia. Conclusión. Los raelianos representan una secta que fusiona la ciencia ficción con una reinterpretación bíblica, negando la existencia de Dios y proponiendo un origen extraterrestre para la humanidad. Es fundamental que los creyentes permanezcan vigilantes y firmes en la verdad de las escrituras. Punto clave. Los israelianos distorsionan la Biblia y la figura de Dios. Claro que sí. La fe cristiana se basa en la palabra inmutable de Dios, o sea, que no muere, no cambia. El discernimiento es vital para identificar doctrinas engañosas. La verdad bíblica es el único fundamento para la salvación y la vida. Lo que era pecado antes lo sigue siendo hoy y lo será mañana. Y que Cristo viene pronto y que sin paz, si no tenemos paz ni santidad, no veremos al Señor. Eso nunca pasará de vista. Nunca, nunca pasará de vista. Amén. Hoy dimos la cuarta parte de esta asignatura. Amén. La próxima semana culminaremos con esta asignatura y vamos a continuar con homilética, cómo preparar y predicar un mensaje bíblico. Que Dios les bendiga a todos, mis amados hermanos y estudiantes. Amén. Pastor, Dios lo bendiga. Amén. Pastor, yo tengo una pregunta Sí. con relación al tema de desarrollo